Es decir, estudio del régimen transitorio del circuito RC con fuente. ¿Ya? Son sinónimos. Hasta aquí no ha aparecido nada de régimen transitorio. Ya van a ver, al final ya habla de régimen transitorio. Entonces, esto es respuesta, escalón de un circuito RC, es sinónimo de decir estudio del régimen transitorio del circuito RC. Estudio del régimen transitorio del circuito RC es sinónimo de decir respuesta, escalón de un circuito RC. La fuente se aplica de 0 a 1, corriente continua, pero puede ser 10 veces el escalón unitario, o sea, sería 10 voltios. O puede ser 50 veces el escalón unitario, y entonces es 50 voltios. Listo, vamos a estudiar. Listo, señores, arrancamos. Una fuente de tensión o de corriente. Esto sirve para ambos casos. Aquí vamos a estudiar con tensión primero. Fíjense, está abierto el circuito y se va a cerrar. Se va a cerrar. Pero mire, estando abierto el circuito, aquí ya tiene polaridad. O sea que tiene una carga. Aquí no usamos la Q0, pero ya yo estoy usando. Hay una carga inicial, porque la polaridad me indica que hay una carga. Cuando se cierra esto va a subir, va a aumentar, va a incrementarse esta carga, esta tensión. Bueno, si dibujo el interruptor, bien, forma antigua. Si lo hago de forma moderna, ya le pongo UDT. Son los mismos, pero este es más compacta, gracias al concepto del escalón. Ya entonces, jóvenes, inicialmente tiene carga el capacitor, sí, aquí está. Antes y durante. Aquí hay un tiempo cero con negativo, quiere decir antes de cero. Y t igual a 0 con positivo inmediatamente después. ¿Ven? Antes y inmediatamente después, el valor es el valor inicial que estaba cargado el capacitor. ¿Cuánto? B sub 0. B sub 0 puede ser 10 voltios, 20, 30 voltios. Ya entonces la ley de Kirchhoff de las corrientes. Aquí estamos usando corriente. La corriente del capacitor y la corriente de la rama. En el capacitor es C por dB de T, la corriente del capacitor. Y la corriente en la rama de la resistencia es B, aquí está B. B de la fuente menos R, B menos B de la fuente sobre R. Aquí está la ley de Kirchhoff de la corriente. Y este tiene una simplificación y ya tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Pero esta es no homogénea. O sea, es una ecuación diferencial lineal. Hay que resolverla. Y aquí está. Ya va a ser más difícil. También es por separación de variables con los límites. Y sale una ecuación de este tipo. Finalmente dice esto. ¿La velocidad de dónde? La velocidad, el voltaje en este punto, en el B del capacitor,
es igual a B de la fuente, menos la diferencia entre B de la inicial menos B de la fuente. Esta es la forma más descriptiva. Entonces aquí está, antes de que se abra, había una tensión inicial en el capacitor, P sub 0. Y después de tau, este es el estado estacionario inicial y el estado estacionario final. Y al medio hay un estado. Este estado se llama régimen transitorio. Aquí está como fuente, jóvenes. Era 5 voltios y si le aplicó 20 más ya llega a 30. 5 más 20 llega a 25. Entonces hay una subida de tensión. Es diferente, ¿vio? Diferente ya. Ya no cae, sino que sube la tensión cuando yo aplico la fuente externa. Pero va a depender del valor inicial que tenga el capacitor. Entonces, alguien que me pregunte, ¿cuánto dura esto? 5 tau. En 5 tau dura el régimen transitorio. ¿Qué pasa si yo digo que no tiene carga? Cero. Sin carga, no tiene carga, cero. Entonces se anula esto y se anula esto. Cero acá, mire cómo se convierte. Ya cambia el estado estacionario. Aquí está el estado estacionario 1 y está en 0. Y aquí está el estado estacionario final. 2 días. Y el salto ya no es de menos B0 a BS, sino de 0 a BS. Este sería el régimen transitorio. La pregunta que yo les hago, ¿cuál expresión es más general? Esta sería una expresión y dos. Esta sería la expresión general. Y el caso particular sería esto. Particular sí, no hay tensión. No hay tensión acá. Si no hay tensión acá, el Q0 que yo puse, aquí. Cero. Particular sería que no haya carga en el capacitor. General sería que tenga. Ahí está, ¿no? ¿Ven? El caso general es que tenga un valor. El caso particular es que sea cero. Ya, un caso más aquí ya dibujar. Ya, ayúdeme, quiero hacer un tercer caso. Un caso particular. ¿Qué pasa si aquí le cambio la polaridad? Le hago negativa y positiva. ¿Daría un salto más grande o no? Así sería, ¿no? Menos B0. ¿Ya? Un caso va de menos B0 hasta BS. Entonces el salto es más grande
de negativo. Estaba en más, especialmente en menos B0, en un salto más alto. Ese sería un tercer caso, que la polaridad sea contraria a la del, que no sea B sub 0, que sea menos B sub 0, que esté abajo, menos 10 voltios. Menos 10 más 40, aquí en valor absoluto son 50. Listo, jóvenes, si usted conoce la tensión, puede hallar la corriente, ¿sí? ¿Cómo? Con la fórmula de la corriente del capacitor. C por dB de T, reemplaza y tiene la fórmula. Y la fórmula es, vamos a estudiar la fórmula. Esa fórmula dice que es estado estacionario 1 y estado estacionario 2. ¿Qué significa esto? Que la corriente era 0 y en el momento en que se cierra, se carga inmediatamente y de ahí comienza a descargarse. O sea que la fuente externa le entrega una tensión. Estaba en 0, directamente la conecta a la fuente y de ahí el capacitor comienza a descargarse. Descarga la corriente y la tensión sube y la corriente disminuye, ¿no? Así es, ¿no ve? Si la carga se sale del capacitor, quiere decir que la corriente sale. Respuesta escalón de un circuito RC con capacitor inicialmente descargado. Ah, era el caso anterior. El A, aquí arriba. B, respuesta en corriente. Como estaba descargado, no tenía corriente aquí, cero. Se conecta, inmediatamente comienza a descargarse porque ya se conectó instantáneamente hasta que se descarga. Esta sería una señal de carga y descarga. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un experimento? Hago un experimento, jóvenes. Ya estoy haciendo este experimento. Cerrado. Ahí. Descargo. Ahí. Descargo. Ahí. Ahí. ¿Qué se llama esto? Esta es una señal, ¿no? Una señal. Estoy generando señales para excitar algo. Esto puede ser un tren de señales, ¿no? Así se generan las señales con descargas. ¿Qué pasa si yo hago otro experimento? Un experimento. Hago esto, se sube, se viene aquí. Era con este otro, con el de aquí arriba puedo hacer un experimento. Que yo cada vez le invierte el sentido, entonces puedo tener, estoy diciendo así, es un experimento. Este experimento sería ahí arriba. Cae, lo vuelco aquí. Ahí. Cae aquí. Lo vuelco ahí. Ya. Entonces yo puedo ya usar estos circuitos para generar esta señal. Cargo y descargo.
Ahora sí, mire, ¿qué les parece esto? Respuesta natural, respuesta forzada. La respuesta completa es cuando se tienen los dos casos. Cuando se descarga naturalmente y cuando hay una tensión. Esto es natural cuando se descarga y esta es una tensión de la fuente. La suma de las dos respuestas es la respuesta completa. Entonces dice, bueno, la tensión en el capacitor es la tensión debido a la respuesta natural más la respuesta forzada. Sumamos esto y nos da la completa. Ahora viene lo que les decía. Transitorio, recién habla de transitorio el libro. Recién habla de estado estacionable, estado estable. SS, estado estable. El libro ya sentó lo que yo les venía diciendo antes. Lo más básico es decir carga y descarga de un elemento que almacena energía y disipación en un elemento que es resistivo. Lo más elemental. Después hay un proceso de estado estacionario, dos estados estacionarios. Entre dos estados estacionarios hay un estado transitorio. Aquí ya está hablando de eso. Después también podemos decir, hay una parte temporal que depende del tiempo y otra que es permanente. El estado estable es permanente. La respuesta transitoria es temporal. ¿Por qué es transitoria? Porque tiene un elemento T. Temporal, transitoria, depende del tiempo. Y siempre es negativo. La respuesta a estado estable, no. ¿Cuánto esto es? B0 y 0 esto es, o es 0 o es B0, esto no depende del tiempo. Eso dice acá. La respuesta en estado estable es la porción de la respuesta completa que permanece después que la respuesta transitoria se ha extinguido. El BSS, estado estacionario. BSS es estado estacionario. Entonces reformula los conceptos y dice, la tensión en el capacitor es igual a la velocidad del estado estacionario. Pero el estado estacionario es después de un tiempo largo que ya no hay, como si fuera B sub 0 o B de infinito. Entonces, inicio y final. Infinito es al final y 0 al inicio. Entonces, cambio el concepto. La tensión inicial del capacitor es B sub 0. La tensión al final en el capacitor es B de infinito. Y tau es la constante de tiempo. Si yo conozco estos tres valores, reemplazo en la fórmula y tengo la tensión en esto así. Bien, entonces, mira, aquí está 0. Antes de 0 es el B0. Y aquí después de esto es, todo de aquí es infinito. Entonces, para hallar el transitorio de acá, necesito el inicial. B sub 0 y B de infinito. Si yo conozco B de 0 al inicio y B de infinito al final, reemplazo en esta fórmula y es lo mismo que estudiamos antes. Quiere decir que el más inteligente usa esta ecuación. Y el que quiere trabajar más, el más laborioso, usa la ecuación diferencial y se complica la vida. ¿Para qué usar la ecuación diferencial si ya tengo el valor antes, final? Lo único que tengo que hallar es tau nomás. Con tau y estos dos valores, hallo tau y con eso soluciono.
Y aquí está el ejemplo. Aquí está una parte, aquí no hay, y en esta parte está el elemento C, el que almacena la energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el inicio. Llamo el inicio. Primero vemos qué tensión hay en el capacitor. Mire, ahí esto de acá, 5. Divisor de tensión. 8 es a 24, lo que 3 es a B del, aquí está B. Esto es igual a esto. 15 voltios había sido la tensión del capacitor, por divisor de tensión. 24 es a 8, lo que 15 es a 5. Ya, entonces ya tengo 15 voltios y ahora yo me concentro acá nomás. Me concentro acá. Tengo una R de 4 y una capacitor de 0,5. Fácil. 4 y 0,5 y ya está. Tau. Listo, señores. 30 voltios. Aquí está 30 voltios. Es final. No, 30 voltios final. 15, el inicial, menos 30. Y se halló la solución. 30. Ahora, ¿qué pasa en T1? Reemplazo. En T4 reemplazo y tengo dos valores. Entonces, la tensión en el capacitor, después de un segundo, 20,9 voltios. Pasa 4 segundos y entonces volví a dibujar eso. Aquí era 30, dice. Está 30 en lo final y 15 arrancó de aquí. Este es el estado estacionario inicial y este es el estado estacionario 2, final. Aquí está 0 y me pide en 15, en un segundo. En un segundo vale, ¿cuánto? 20 voltios. En 4 segundos vale 27. Y en más tiempo vale 30. Toda la información que me piden está dibujada acá. Estado estacionario 1, estado estacionario 2. Régimen transitorio está aquí. Aquí está 0, aquí está 15 voltios, aquí está 30. Entonces, la fuente de 15 voltios había aquí al inicio. De 15 se sube a 30. Y me pregunta cuánto va a valer en un segundo y 4 segundos. 20 voltios en un segundo y casi 24, casi 28 voltios en 4. Jóvenes, el más capo de ustedes, ¿cuánto dura el estado estacionario aquí? ¿Cuánto dura? 5 tau, ¿no? ¿Cuánto es 5 tau? 5 por 2 segundos, 10. Entonces, en 10 más o menos, entonces, ¿sabes qué pasa? Se va achatando esto así. En 10 recién llega al estado estacionario. Miren, aquí está usando el escalón. UDT usa. Ya no usa la flechita esta. Ya está usando la nomenclatura que hemos aprendido del escalón. Es lo mismo. Analiza. Está usando T-Venin aquí. Véanlo eso. Resultado. Escalón con el RL.
La forma antigua es con el switch. La forma moderna es con el escalón. Ambas dicen lo mismo. ¿Sí? Como es transitorio, necesitamos la temporal y el estado estacionario. La temporal es esta. Listo, con esto calculamos. El estado estacionario es así, miren. Al final, ¿esto cómo queda? Después de mucho tiempo, ¿cómo queda esto? Como es corriente continua, en vez de la fuente, desaparece el inductor. Queda aquí BS, y aquí ¿cuánto? R. Entonces, el estado estacionario, ¿cuánto es? Le dio un BS sobre R. Fácilmente ya sabemos cuánto es el estado estacionario. Lo reemplazamos aquí. ¿Qué hace falta aquí? Calcular A. A es una constante de integración. Constante, es una constante. ¿Cómo calculamos esto? Con los valores iniciales. En T0, ¿cuánto vale I de 0? Tenemos que saber eso. Conociendo el valor inicial, se puede reemplazar aquí. Ya sabemos cuánto vale A. Y ahora ya tenemos la expresión para la corriente. La corriente que el estado estacionario 1, 0. No hay nada aquí. Después de pronto viene acá y se descarga. Y luego cuando continúa acá. Eso dice esta cosa. Y de infinito es esto. Y aquí I inicial. Este I inicial. Y antes de 0 vale 0. 0, I inicial y luego I final. Estos datos yo los obtengo, los reemplazo aquí y me da mi curvita. La corriente inicial del inductor se calcula, la corriente final del inductor se calcula y la constante de tiempo. Ok. ¿Qué pasa si no hay valor inicial, si es 0? Aquí yo llegaba hasta aquí. Todo se simplifica. ¿Se acuerdan? El problema general era cuando había tensión y el problema particular es sin tensión. Sin carga en el capacitor. Con carga. Esto lo hago 0 y es particular. Lo hago diferente de 0 y es general. La solución particular es cuando no tenga carga. Esto lo hago 0. Ahí está 0, lo hice, queda esto. Ya conocida la corriente por ley de Faraday, L de I de T, reemplazo y tengo la tensión. Listo, jóvenes. Ya, ahora sí, acabó. Le voy a dar una tareita aquí. La siguiente clase con amplificadores operacionales, la vamos a complicar un poquito. Ya. Quiero que hagan esto. A irnos. Sáquenle foto a esto.
Entonces, régimen transitorio en corriente continua, RL, respuesta natural. Esto es sin fuente. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí la B y la I. Y ponen la fórmula. Régimen transitorio, corriente continua, RL y RC. Aquí entonces. RL y RC. RL y RC. Aquí colocan la fórmula. Entonces lo mismo acá. RT, corriente continua, RC, ¿esto? Corriente continua, RC, respuesta forzada con fuente. Aquí, ¿qué van a hacer? B, I. Y aquí lo mismo. Y creo que una sola nomás, no lleva. Así la expresión, toda la expresión. Entonces aquí ponemos la fórmula. A mano, manuscrito, a mano. Quiero que hagan a pulso en una hoja de bond, sacan foto o le sacan, escanean y lo mandan en PDF. Lo guardan ahorita hasta que yo les mande el Classroom, lo van a guardar. Ya tienen dos tareas ustedes, ¿no? Tienen una que es de los amplificadores y esta que es del régimen transitorio, que estamos de primer orden. Son dos tareas que van a mandar por el Classroom. Ahorita como no lo tienen, no tienen cómo, pero ya háganlo. Ley a mano en PDF. Ya. En Classroom, ya va a llegar el Classroom. Ya lo ven. Voy a copiar. ¿Cómo? Mire, puro la fórmula que hemos estado revisando en el libro, la sacan del libro y la colocan aquí. En el RL la tensión. Ya, y vamos a complicar. Ya, depende de ustedes. Quiero que se fijen si me pueden hacer una tabla para la situación general y dos para la situación particular. Van a haber dos tablas. ¿Se entendió? O sea, una tabla para el caso que no tenga, para el caso más general, que tenga carga el capacitor o el inductor. Y otra tabla para el caso particular que no tenga el capacitor. Va a tener dos tablas de esta. Tabla 1, caso general. Tabla 2, situación particular.
Lo estoy colocando esto estoy colocando en el chat. Ya, estoy colocándolo en el chat.